Buenas tardes, qué gusto que esté en casa. Y cuánto le damos gracias a Dios por su presencia entre nosotros. Vayamos a la escritura, por favor. Acompáñenme en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 6 al 8. Éxodo, capítulo 3, en los versículos 6 al versículo 8. Voy a leer la versión nueva, traducción viviente. Verso 6 dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Verso 7. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Verso 8. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por extendernos tu misericordia hasta este día. Pedimos tu gracia, Señor. La necesitamos. Ayúdanos, Señor, para entender y recibir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Continúo con la serie ¿Hasta cuándo me creerán? El nombre de esta conferencia es Yo te ayudo. Así se llama la conferencia. Yo te ayudo. Ese yo se entiende es Dios. La palabra ayudador, para darme a entender mejor, la palabra ayudador de un vocablo hebreo, azar, A-Z-A-R, acento en la segunda A, azar, tiene varias definiciones. Una es socorrer o auxiliar. Socorrer o auxiliar. Otra definición es aliado. Una definición más es amparar o proteger. Amparar o proteger. Pero en una definición más completa, en una definición más comprensible, esta palabra ayudador de ese mismo vocablo significa uno que es aliado de otro y le da ayuda o protección. Repito, uno que es aliado de otro y le da ayuda o protección. Atendamos esta verdad y principio, amada iglesia. La ayuda de Dios la necesitamos, tanto en nuestra formación personal como familiar, pero también para mantenernos libres de tropiezo o caída, en multitud de situaciones que no sabemos qué hacer y a veces en situaciones que nos desanimamos. Pero algo sumamente importante de la cual todos, cristianos, cristianas, estemos en esta congregación o donde asistan, donde más necesitamos la ayuda de Dios es en hacernos entendidos. Es donde más lo necesitamos, que seamos entendidos. ¿Cuánto necesitamos ser entendidos? Me refiero a la voluntad de Dios. Ahí, eso es crucial para desde inicio a fin sobre el cristianismo. Y para comprender mucho mejor esta conferencia, yo te ayudo. Vayamos por favor al Salmo 127, versículos 1 y 2. Y aquí con estos textos empezaremos a comprender todos por qué necesitamos la ayuda de Dios. Salmo capítulo 127, versículos 1 y 2. Voy a leer estos dos textos en la versión Nueva Biblia de las Américas. Y dice así el verso 1 aquí: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Verso 2: es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan afanoso de labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Si me fue observando, en los dos textos, 1 y 2, 3 veces está la palabra vano. ¿Se dio cuenta? ¿Por qué está la palabra vano ahí? Porque de entender que si Dios no es tu ayudador, si Dios no es mi ayudador, hagamos lo que hagamos, no tendremos resultados. Y el colmo,
terminaremos agobiados y desesperados. Por más ganas que le eché, no se logró esto ni aquello. Le doy un principio, de acuerdo al Salmo que leímos ahorita, 127, 1, 2. Dios es quien nos pone en orden la vida. Dios es quien nos pone en orden la vida o hace los cambios necesarios para que esté en buena condición. Repito la segunda parte, o hace los cambios necesarios para que esté en buena condición. Esta es una verdad que te voy a decir a ti, a mí, es una verdad que vivo todos los días. Si Dios no te ayuda a cambiar lo que necesitas cambiar en tu carácter y conducta, si Dios no me ayuda a mí a cambiar lo que yo ocupo, que se ha cambiado en mi carácter y conducta, nadie puede hacer esa obra, ni en ti ni en mí. Entonces es muy importante que tengamos esta verdad en el corazón, porque ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos a veces hasta urgentemente cambios en el carácter? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos urgentemente cambios en la conducta? O sea, si se tratara de levantar la mano, yo levantaría las dos manos y los dos pies. Claro, si levanto los pies me caigo, ¿verdad? Pero si estuviera yo escuchando como si, yo diría, no, ahí sentado levanto los pies y las manos, ¿no? Pero necesitamos que Dios sea el ayudador. Él es el ingeniero, Él es el arquitecto, Él es el albañil, con todo respeto para Él, el obrero, pues, Él es el que hace todo. Y para enriquecer más esto que estoy diciendo ahorita, voy a leer San Mateo 19, 23 al 26. San Mateo 19, 23 al 26. Y aquí iremos comprendiendo más ampliamente cuánto necesitamos de la ayuda de Dios. Voy a leer estos textos en la versión Traducción Lenguaje Actual. San Mateo 19, de los versos 23 al 26. Jesús entonces les dijo a sus discípulos: les aseguro que es muy difícil que una persona entre en el reino de Dios. Verso 24, en realidad es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. Verso 25, los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos. Entonces se hicieron una pregunta: ¿quién podrá salvarse? Verso 26, Jesús los miró y les dijo: para la gente lograr eso, ¿cuál? La salvación es imposible, pero para Dios todo es posible. Mire, esta es una verdad que necesitamos guardar en el corazón. Nadie se puede salvar a sí mismo. Nadie. Y ahí donde hay muchísimas personas que, engañadas desde gente que enseña en un púlpito en diferentes religiones, o que ni siquiera asisten a un lugar donde escuchen mensajes de la palabra de Dios, así mismo se engañan con sus argumentos. Yo no hago nada malo, yo doy ayuda económica para los pobres, yo pago mis impuestos, no sé, argumentos humanos. Pero créame, en tanto no sea nuestro Salvador Cristo Jesús, y esto es por gracia de Dios, mientras no sea el Espíritu Santo el que haga la obra en nosotros, nadie es salvo. Nadie. Y eso es muy importante estar conscientes. ¿Qué estaba enseñando aquí Jesús? Jesús hablaba de los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Pues los que tienen mucho dinero, propiedades y muchas cosas más. Entonces, ¿qué estaba diciendo él en los primeros versículos de Mateo 19? En los versos 23 y 24, ¿qué estaba enseñando Jesús? Que es absolutamente imposible que una persona que pone su confianza o seguridad en el dinero o bienes materiales entre en el reino de los cielos. Es lo que estaba enseñando aquí Jesús. Se lo repito, que es absolutamente imposible que una persona que pone su confianza o seguridad en el dinero o bienes materiales entre al reino de los cielos. Se lo demuestro con un solo texto aquí en Deuteronomio capítulo 32, 15.
Deuteronomio capítulo 32, verso 15, voy a leer la versión Reina Valera. Dice, pero engordó quiere decir enriqueció, se hizo millonario. Jesurún, o sea, Jerusalén, o los judíos. ¿Y qué dice? Tiró cosas, patadas. Y después le dice, engordaste, te enriqueciste, te cubriste de grasa, de muchas propiedades, ranchos, ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, sigo leyendo el verso 15, entonces abandonó, dejó al Dios que lo hizo y menospreció la roca, el fundamento de su salvación. Un millonario, un rico es difícil. Bueno, Jesús dijo imposible. Por eso puso esa figura. Es más fácil que un camello pase por ¿el qué? El ojo de una aguja. ¿A cuántos ya se nos dificulta cuando nos dice nuestra esposa o mamá o qué sé yo? Hija, hijo o esposo, ayúdame a meter el hilo en la aguja. ¿A cuánto se nos dificulta? Yo ya tiene años que le voy por acá, le echo por acá el hilo, no entra. Tengo una lupa. No estoy hablando de alguien que se llame Guadalupe, no. Una lupa, una cosa así de aumento. Entonces pongo la lupa acá, pongo la aguja acá y a veces lo logro meter. Algunos predicadores dicen, no, es que el ojo de una aguja era las puertas donde entraban los camellos antes en Jerusalén. Bueno, pero estudiando más a fondo se refiere a una normal, a una aguja. Entonces, imagínese usted, si en el ojo de una aguja dirán, Jesús es bien exagerado. No, es que simplemente lo dijo para decir contundentemente, nadie va al cielo que es rico y que en su riqueza ha puesto su confianza. Ahora, para balancear lo que estoy enseñando ahorita, voy a decir lo siguiente. En Cristo hay personas salvas que son millonarios. ¿Me doy a entender? En Cristo hay personas salvas que son multimillonarios. Yo por lo menos conozco uno, pero hay más. ¿Y por qué ellos sí se salvaron? Porque ellos no tienen el dinero en el corazón. Porque ellos no están, su seguridad no lo tienen en su dinero, en sus empresas, en sus residencias, en sus ranchos. No, su seguridad la tienen en Dios. Pero algo más, su dinero, sus propiedades, todo lo material lo tienen, ¿a dónde cree? Al servicio de Dios. Al servicio de Dios. Y no estoy diciendo, si hubiera un millonario aquí, que ahora tú tienes que traer el dinero al pastor o a la iglesia. No, yo no estoy enseñando eso. No, el millonario, la millonaria que tiene su dinero, propiedades al servicio de Dios, es que cuando Dios le dice, mira, aporta este dinero a la iglesia, regálale esa casa a este servidor o a esta familia que necesita una casa. ¿Me estoy dando a entender? Así es como Dios bendice. ¿Sí? Yo conozco pastores como su servidor de escasos recursos y gente que va a sus congregaciones que tienen muchísimo dinero. Dios les pone en el corazón, hazle una casa al pastor, por hablar de un servidor. Y lo han hecho, pero son gente que tiene muchísimo dinero y como su seguridad no está en el dinero, no tienen ningún problema para decirle, aquí está. Y tenía por ahí la anécdota de un pastor, pero no voy a hablar más de eso, como Dios a través de un hermano de mucho billete le dio su casa, pero fue Dios. Pero veamos una escritura, San Lucas capítulo 8, por favor. Voy a leer la Reina Valera. Aquí vamos a ver gente rica poniendo sus bienes a favor de Jesús. Dice San Lucas 8, 1 al 3, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Qué andaba haciendo Jesús? ¿Andaba de turista? ¿Andaba viendo dónde estaban mejor las garnachas, las tortas, los tacos, el pozole? ¿Así andaba? ¿Qué dice ahí? Predicando y anunciando que el evangelio o las buenas nuevas del reino de Dios. Y los 12 con él, sus discípulos. ¿Qué dice el verso 2? Lo leemos en voz alta, por favor. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían ¿de qué? De sus bienes.
Si busca esa palabra bienes en el diccionario bíblico, del griego quiere decir riquezas. O sea, Jesús tenía alrededor de él, por decirlo así, mujeres de mucho billete, que eran quienes le pagaban la comida, el lugar donde dormía o la renta, pues, y todo lo que él ocupaba, lo sostenían ellas. ¿Por qué puse este texto? Para equilibrar lo que dice la primera parte de Mateo 19, 23, 24. Pero a donde yo quiero llegar por la conferencia es la segunda parte, en los versículos 25 y 26. ¿Por qué? Porque ahí dice claramente Jesús, no una religión, no un pastor, no un predicador, no. Jesús dice ahí que ningún ser humano puede salvarse por sí mismo. La razón, solo Dios tiene poder para crear en un ser humano un nuevo querer, una nueva disposición, nuevos intereses, nuevos sentimientos, y a la vez quitarle su nociva manera de conducirse y hacerlo una persona que únicamente hace bien a sus semejantes. ¿Quién hace esto? Repito, únicamente Dios tiene el poder para crear, hacer, fabricar en un ser humano un nuevo querer, una nueva voluntad, una nueva disposición o inclinación, nuevos intereses. Ahora me interesa mi familia, ya no mis amigotes, por poner un ejemplo. Nuevos sentimientos. Ahora ya no estoy con envidia, ahora ya no estoy con celos, ahora etcétera, etcétera. Ahora soy una persona con otro carácter. Y Él es el que quita la nociva manera de conducirse, y Él es el que hace a un ser humano una persona que solo hace bien a sus semejantes. Pregunta, ¿cuántos y cuántas en verdad queremos estas virtudes que Dios da y ayuda para siempre a que se queden con nosotros? ¿Cuántos queremos estas virtudes? Mire, todo cristiano, toda cristiana debiera o debe querer estas virtudes. ¿Qué? Tener una nueva voluntad, una nueva disposición, nuevos intereses, nuevos sentimientos, nuevos planes. Un cristiano y una cristiana los debe de querer. Pero bueno, cada quien, si usted los quiere, el único que le puede ayudar para que usted cambie radicalmente, o su servidor, es Dios. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el Señor a través de estos textos es que Dios es el único, que si usted y yo nos sometemos a Él, a su voluntad, Él nos va a ayudar. ¿Para qué? Para hacer de usted y de mí lo que le comenté anteriormente. Entonces, casi cerrando esta parte de la conferencia, solo Dios es quien pone en orden nuestra vida. Solo Dios es quien pone en orden nuestra vida. Pero si usted y yo nos esforzamos, decimos, no, me tengo que portar bien, no, tengo que hacer bien las cosas, no, debo amar a mi esposa, debo respetar a mi marido, debo dar buen trato a mis hijos, debo dar tiempo a mis hijos, tengo que ser un buen patrón, tengo que ser un buen empleado, un buen profesionista, etcétera, etcétera. Le digo algo, usted y yo, si estamos con estos pensamientos, con esta manera de actuar, usted y yo vamos a quedar muy desgastados. Y finalmente no tendremos ningún resultado. Ninguno. Nada. No sé cuántos de nosotros, los que ahora por la gracia de Dios y nuestra fe somos cristianos, cristianas, cuando andábamos sin Cristo, no sé cuántos decíamos, no, es fuerza de voluntad. No, le voy a echar ganas. No sé cuántos. Yo era uno de ellos. Pero yo seguía siendo el mismo, no cambiaba. Pero ¿qué enseña el versículo 2 del Salmo 127? Porque ahorita le enseñé el verso 1 del Salmo 127. Pero ¿qué enseña el verso 2 del Salmo 127? Que de nada sirve hacer toda clase de planes, de trabajo o de negocios o del tipo que sea, aún en el servicio de Dios, de nada sirve. Y por ello usted dice, no, me voy a levantar muy temprano, me voy a ir a descansar muy tarde,
Para lograr esto y aquello que me estoy proponiendo en estos planes, y el que tiene un trabajo secular, un negocio, dice, para que mis ingresos económicos sean mejores. Escucha esto. Lo que enseña este versículo 12 es lo siguiente del Salmo 127. Cuando Dios a quienes le obedecen, en tanto están en su casa después de haber ido a trabajar para convivir con su esposa, sus hijos, o los hijos con sus padres, mamá con su esposo, hijos, etcétera, etcétera. En tanto están en casa después de haber trabajado, de haber hecho diferentes cosas, pero estar haciendo otras que nada que ver con el negocio, nada que ver con el trabajo. Escúcheme bien aquí. O descansando, porque todos nos cansamos. Escucha esta verdad. El incremento económico o bienes materiales que necesitan, ¿quién cree que lo va a proveer? Dios. Dios. Por ejemplo, un campesino siembra lechuga, por poner un ejemplo, y siembra la semilla de la lechuga, y en la madrugada dice, voy a ir a ver al huerto, a ver si la lechuga ya brotó. Y ahí se va a las 3 de la mañana, ¿no? Con un friazo como está haciendo ahorita. Y llega ahí a donde está la lechuguita y apenas está saliendo, ¿no? Y el agricultor quiere en sus fuerzas estirar la lechuga para que se dé más rápido. ¿Eso hace un agricultor? Están aquí algunos, sí, aquí creo que aquí hay algunos hermanos que se dedican a la agricultura. Hermanos, eso no lo hacen. Pero dejemos que la Biblia nos lo diga más claramente, aunque aquí es un principio espiritual, pero yo le voy a dar un principio natural. Marcos 4, 26 al 29, San Marcos 4, 26 al 29, leo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así Marcos 4, 26. Jesús dijo después, el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra. ¿Quién hace esto? Un agricultor. Verso 27, vea lo que dice después. Descansa en las noches y se levanta durante el día, y todo el tiempo de día y de noche, ¿qué dice aquí Jesús? La semilla sigue germinando y creciendo, pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. Verso 28, la tierra produce el grano por sí misma, y da la descripción: primero el tallo, luego la espiga, y finalmente el grano que llena la espiga. Verso 29, cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge porque ya es tiempo de cosechar. Aquí Jesús está dando un principio espiritual. Te recibe la palabra de Dios, yo la recibo, y no estamos ahí pensando, ¿y cuándo pues? ¿Cómo voy a dar fruto? No, usted ya recibió la semilla, que es la palabra de Dios, en los diferentes aspectos de la vida o temas bíblicos, y si usted ha creído, y si usted se dispone, etcétera, etcétera, desde luego fe y todo eso, pues la palabra de Dios opera por el poder del Espíritu Santo. Es lo que está enseñando aquí Jesús. Pero yo le estoy dando una aplicación a lo que le estoy enseñando en esta parte del Salmo 127, 2. No, Dios nos ha llamado, usted y a mí, a tener un empleo, a trabajar duro, no con afán, que es diferente, duro, o hacer bien pues la chamba. Si usted es albañil, no dice, pues ay, como queden los ladrillos, hombre. Si uno queda para la izquierda, a la derecha, otro atravesado, pues ay, no, usted hace bien su trabajo. Pero lo que Jesús está diciendo es que si usted y yo trabajamos, no sé, 6 horas, 8 horas, de lunes a viernes, o de lunes a sábado, según su empresa, o si usted es un profesionista, atiende en su consultorio, independientemente cuál sea su profesión, pero en un horario así y sin afán. Cuando dije duro, es haciendo bien el trabajo. Cuando usted, después que termina su horario, es decir, sale a las 2 de la tarde, 3, 4 de la tarde, se va a su casa, está con su familia, descansa, estudia la Biblia, o sale a hacer compras que usted necesita, qué sé yo. Fíjense bien lo que le voy a decir. Mientras usted está haciendo eso, mientras yo estoy haciendo eso, Dios está trabajando. Es lo que enseña este salmo, el verso 2 del Salmo 127. ¿Qué está haciendo Dios? Trabajando a su favor y a mi favor. Le doy un ejemplo práctico. Yo trabajaba 8 horas en una empresa muy grande editorial en Guadalajara. Yo me iba a las diferentes universidades allá, de Zapopan, de Guadalajara, por mencionar una muy conocida, el ITESO.
Yo le presentaba los nuevos contenidos a una biblioteca muy grande que tienen ellos, de las más grandes de Jalisco, no sé si del país, pero de Jalisco sí. Y entonces yo hacía una presentación de muchos textos en diferentes contenidos para sus diferentes licenciaturas, maestrías, doctorados que tiene esa universidad. Y en ese momento no me decían, mándame esto, mándame esto, mándame. No, la licenciada me decía, luego le hablo. ¿Qué cree usted que estaba haciendo Dios mientras yo me iba a mi casa? Trabajando. ¿Con quién? Con la bibliotecaria. Porque ella iba a consultar con los jefes de departamento de ingeniería civil, pedagogía, medicina, etcétera, etcétera. Ella iba a preguntar. Y a veces a los 5 o 6 días me hablaba, me decía, Arturo, quiero todo esto. No, hombre, yo decía, aleluya. Porque a mi bolsita de esas ventas me entraban 10, 12 mil pesos. ¿En cuántos ganan 12 mil pesos en 5 días? ¿Cuántos de aquí ganan 12 mil pesos en 5 días? No, yo me quedaba, wow, Señor. A veces que en la calle, ¿se acuerda que antes en la calle habían teléfonos públicos? A veces en la calle, porque entonces yo no tenía celular, le hablaba, oiga, licenciada, usted me dijo que le llamara hoy a esta hora, y sí, me decía, ya le agradezco, Arturo, usted es bien cumplido, qué bueno. ¿Sabe qué? Tráigamelo hoy todo, hoy mismo le doy el cheque. Hay veces que ahí en la calle, López Cotilla, Hidalgo, estoy hablando de calles de Guadalajara, yo decía, aleluya. Y la gente que estaba alrededor decía, ¿y este qué? ¿Está loco o qué? ¿Me estoy dando a entender? Pero ahí yo muchísimas veces vi como Dios, lo que dice aquí Jesús, que repito, es una enseñanza espiritual, pero yo lo vi infinidad de veces. Y le digo algo, lo sigo viendo. ¿Por qué esta enseñanza, amados? ¿O por qué esto que le estoy enseñando en esta conferencia? Porque Dios no quiere que estés afanado o afanada. Porque del afán, pregunto, ¿sí o no? Del afán viene hartazgo o irritación, ¿sí o no? Y después, ¿qué viene? Enojo. Porque no se dan las cosas como tú quieres. ¿O me equivoqué? ¿O me equivoqué? Ay, es que yo le eché harto abono a esta tierra, harto fertilizante, y resulta que no salió el elote. Y ahí estás echando chispas. Y hasta tu esposa, que nada que ver, oye, ¿cómo te fue en la milpa? ¡Cállate! Y la señora dice, ah, caray, como que comió gallo mi marido ahora. O no pasa eso en su casa, o en usted. ¿Nos está hablando Dios, amada iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar usted y yo? Pedirle ayuda a Dios, confiar en la ayuda de Dios. Y Él va a hacer esto, Él va a obrar, Él no te va a dejar. Si tú y yo le estamos pidiendo ayuda a Él. Entonces, por lo que dije anteriormente, si usted y tu servidor ponemos por obra en primer lugar sus mandamientos, en segundo lugar esperamos en sus promesas, Dios nos dará o nos va a proveer en cada una de nuestras necesidades lo que ocupemos. Por lo que dije anteriormente, tenía muchas cosas más que decirle aquí, pero ya se lo dije de alguna manera. Repito, si usted y su servidor ponemos por obra en primer lugar sus mandamientos, porque ya le enseñé, cada promesa está condicionada a obedecer lo que Él dice. Si usted y su servidor ponemos por obra sus mandamientos y esperamos, que ese es otro mandamiento, ¿qué es esperar? Ser pacientes. En sus promesas Dios nos dará o proveerá en cada una de nuestras necesidades lo que ocupemos. Por tanto, no hagamos más de lo que debemos hacer en nuestros empleos o negocios o profesiones. Y así tendremos tiempo para la familia, tendremos tiempo para Dios, tendremos tiempo para nosotros. ¿Cuánto necesitamos un relax? Honestamente, ¿cuánto necesitamos un relax? No, mi padre me ha dicho muchas veces, estás muy afanado en el servicio, en la atención a ustedes. Estás muy afanado, descansa, yo te ayudo, me ha dicho un montón de veces, porque a veces somos bien cabezones, o solo yo soy el cabezón. Amados, todo lo que dice Dios se cumple, ya se lo enseñé.
Entonces, no hagamos más pues de lo que debemos hacer en nuestros empleos, trabajos, profesiones, etcétera, etcétera. Todo estará bien en casa, tendremos tiempo de sobra para todo, pero lo más importante, viviremos en paz y en armonía, en el lugar o en cualquier lugar en que nos encontremos. Repito, viviremos en paz y en armonía, esto es lo más importante. En todo lugar en los que nos encontremos. Y escucha esta verdad. Y Dios, en la medida que no afecte nuestra salud espiritual, Él estará añadiéndonos más y más en todo lo que ocupemos de lo económico o de lo material. Esto no se olvide. Que Dios, en la medida que no afecte nuestra salud espiritual, nos estará añadiendo más y más, tanto en lo económico como en lo material. A mí Dios me lo ha demostrado esto que voy a decir ahorita. Hay personas que vienen a la iglesia cristiana y su motivación de estar en una iglesia cristiana es que mejore su economía. Es que puedan hacerse de casas, autos, etcétera, etcétera. Y Dios me lo ha mostrado varias veces. Me ha dicho, mira Arturo, voy a prosperar a esta persona, voy a prosperar a esta otra, pero como no son maduros, pero como su corazón no es mío todavía, en cuanto los prospere se van a ir. ¿Y qué cree que ha pasado con esa gente? Se ha ido. Y ese es el peor error que puede hacer un hijo de Dios o una hija de Dios. Ya próspero, irse. Es lo peor. Porque ya próspero sin la palabra, sin la guía del Espíritu Santo, sin la convicción de lo que es justicia, juicio, pecado, etcétera, etcétera. ¿Qué hace un hijo de Dios? Aún así sea un hijo de Dios o hija de Dios. ¿Qué hace? Se entrega a las cosas del mundo. ¿Por qué cree que el rico no se salva? ¿Por qué cree que no se salva? Pregunto, ¿cuando hay billetes sobran las oportunidades de pecar? Pregunto aquí al lado derecho, cuando hay dinero de sobra, ¿hay más oportunidades de pecar? Por eso, amados, seamos sabios, entendidos. Dios te bendice, pero no para que hagas lo que te dice tu naturaleza caída. Dios te bendice para que hagas lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo, que es nuestro pastor. Es bien importante que aprendamos este principio, hermanos. Por eso es que los ricos es imposible que se salven. Si no andan en un pecado, andan en otro pecado, les hablas de Cristo. Ay, no, ser cristiano es bien aburrido. En cambio, aquí en el mundo, bueno, no dicen en el mundo, ¿verdad? Pero dicen, aquí donde yo vivo, no, soy bien feliz. Ellos le llaman felicidad a meterse alcohol, droga, si son hombres andar con mujeres, si son mujeres andar con muchos hombres. Y bueno, ¿para qué digo de otras debilidades del ser humano? ¿Para qué no tiene caso? Repito, su servidor ha hablado con gente que tiene mucho billete. Les presento al Señor, les presento su evangelio, pero a final de cuentas dicen, no, estoy mejor aquí. Y yo les digo, no está usted mejor ahí, está usted mejor con Cristo, pero respeto su voluntad. Hice todo este comentario, amados, para enriquecer todavía mucho más esta parte de la conferencia, pero lo voy a aplicar a otras situaciones. ¿Cuál? Que también es muy común en usted y en mí, que usted y yo tenemos diversidad de dificultades o malos momentos en la vida. ¿Me equivoqué o es cierto? Repito, usted y yo tenemos diversidad de dificultades o malos momentos en la vida. A veces en el trabajo no falta el compañero clavo, el compañero serrucho, el compañero martillo. ¿Sí sabe de qué me estoy refiriendo, va? Que nos hace la vida bien difícil. Por hablar del trabajo, lo podemos aplicar en el matrimonio, en otros aspectos de la vida, no sé, pero tenemos dificultades. Ahorita que veníamos para acá, una de mis amadas hijas traía el vehículo que nos están prestando para trasladarnos aquí a la congregación. Y podíamos pasar en la flecha, pero una señora que traía un taxi se pasó. Y mi hijita le pitó, y yo le hice con las manos así, ¿no? O sea, ¿qué le costaba? Espérame, está en rojo todavía usted. ¿Y eso qué es? Es una dificultad. Si usted quiere, leve, pero es una dificultad. Pero bueno, por mencionarles así cosas de la vida, pero hay diversidad de dificultades y malos momentos muy, muy difíciles.
Pero escucha este principio por el tema, yo te ayudo. Si corremos a Dios, si corremos a Dios para que nos ayude, Él lo hará. ¿Sí qué? Si corremos a Dios para que nos ayude, Él lo hará. Te voy a poner un caso aquí bien extremo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 5 al 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 5 al versículo 12. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: Josafat se puso en pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor. Este fue el templo que construyó Salomón. Verso 6. ¿Y qué hizo Josafat? Oró. A ver, en un conflicto, ¿qué tenemos que hacer? Correr a Dios. ¿Y cómo corro a Dios? Orando, rogando, pidiendo, suplicando. Eso es correr a Dios en primer lugar. Vuelvo a leer el versículo 6 de Segunda de Crónicas 20. Dice: y oró diciendo: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos o de todas las naciones de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Verso 7. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra? Está hablando de Canaán. Cuando llegó tu pueblo Israel, ¿acaso no les diste esta tierra? Habla de Canaán, para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham. Verso 8. Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Verso 9. Ellos dijeron, es decir, habla de Salomón: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar ¿dónde? En tu presencia, delante de ti, en tu persona, ante este templo donde se honra tu nombre. Y luego dice Josafat: podremos clamar o levantar la voz en alto a ti para que nos salves, y tú nos oirás, fe, y nos rescatarás. Verso 10. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte de Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados, Israel, invadiera esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. Verso 11. Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos, para sacarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Verso 12, hasta ahí vamos a leer. Dice Josafat: oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Y vean lo que dice enseguida: somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Imagínese que usted tiene un ejército contra usted en su problema que usted tiene. El lunes, el martes, el miércoles, hoy, no sé. Entonces, ¿qué va usted a hacer? ¿Responder como ellos? ¿Me alza la voz? Yo también grito. No, si se trata de gritar, yo soy más gritón que tú. Eso vamos a hacer. Que si me tira golpes, ajá, ni sabes con quién te metes, man. Yo soy el manager del Canelo, así es que vente, se echamos ahorita un round. Así vamos a responder. ¿Qué hizo Josafat? Fíjense bien, fíjense bien. Josafat aquí tenía un ejército de élite. Tenía 1.160.000 hombres dispuestos para la guerra. ¿Cuántos tenía? 1.160.000. ¿Dónde dice, pastor? Solo anótelo, luego léalo en su casa. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículos 14 al 18. Segunda de Crónicas 17, 14 al 18. Pero Josafat, aprendamos, por favor, amados. Aprendamos, adolescentes, jóvenes, aprendamos. ¿Por qué digo adolescentes jóvenes? Porque un día prediqué algo parecido a esto hace muchos años, y a esta congregación venía un joven y me dijo: oiga, pastor, pero es que ahí en la prepa algunos me empujan, a veces me tiran un golpe. ¿Qué, no es justo que yo les regrese los golpes? No, hermano, así no es. Ya lo orienté a él, ya le dije qué tenía que hacer. Me acordé ahorita que estoy leyendo esto. ¿Qué hizo Josafat? Utilizar su ejército, 1.160.000, y decirle a los generales, porque eran varios regimientos, decirle a cada general: ármense para la guerra. Acuérdense que entonces habían arcos, espadas, etcétera, etcétera. Ármense con las mejores espadas y arcos, vamos a ir a pelear contra estos.
Eso podía haber hecho Josafat. Pero ¿qué hizo Josafat? Se acordó. ¿De qué? De la escritura. De lo que había Salomón dicho a Dios cuando inauguró el templo. Que le dijo: Señor, cuando tengamos algún problema, una calamidad, tengamos un problema, el que sea, vamos a ir a ti, Señor. Y ahí la importancia de saber guardar la palabra, de tenerla en el corazón. Por eso Dios me puso a predicar el miércoles acerca de meditar. Si no ha escuchado esa conferencia, ahí está en YouTube o algunos que se los envío a su teléfono, ahí lo tiene. Si no meditamos la palabra de Dios, la palabra de Dios no está en nosotros, no la guardamos. Y si no guardamos la palabra de Dios, ¿quién nos gobierna? ¿Los argumentos de la Biblia o mis razonamientos? Seamos honestos, ¿quién te gobierna? Si no meditas la palabra de Dios, ¿quién te gobierna? ¿Los argumentos de la Biblia o tus argumentos? Te respondo, a mí me gobiernan mis argumentos si no guardo la Biblia. Como veo, doy, dicen en mi rancho. ¿Lo has oído ese dicho, verdad? Bueno, entonces, ¿qué hizo Josafat? Lo mismo que hizo Abraham, lo mismo que hizo Moisés, lo mismo que hizo Gedeón, lo mismo que hizo el rey David. A pesar de que experimentaron muchas estrechuras, incomodidades, aflicciones, multitud de obstáculos, ¿qué hicieron ellos? No buscaron en sus razonamientos, no buscaron en sus soluciones humanas, no buscaron en las soluciones que ofrecen los hombres sin Dios. ¿A dónde fue David? ¿A dónde fue Gedeón? ¿A dónde fue Abraham? ¿A dónde fue Moisés? Fue a Dios. Fue a Dios. Exactamente lo que hizo Josafat. Fue a Dios a pedirle ayuda. Por eso dice la parte B del verso 12 de Segunda de Crónicas 20, en la versión Nueva Traducción Viviente: somos impotentes. Ahí está, primer punto, paso, verdad, principio para buscar la ayuda de Dios. Dijo: somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. El humilde dice: no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Aprenda esta verdad, amado hijo de Dios, hija de Dios. En toda dificultad, en todo mal momento que estemos experimentando o vayamos a experimentar, corramos a Dios en oración con fe, en sus promesas. Y Dios primero nos dará la capacidad para soportar con tranquilidad cualquier contrariedad. Pero a la vez Dios nos va a dar instrucción o Él va a actuar. Cualquiera de las dos cosas. Repito, corramos a Dios en oración con fe en sus promesas y Él nos dará la capacidad para soportar con tranquilidad en cualquier contrariedad, pero a la vez Él nos va a dar instrucción o Él va a actuar. ¿Para qué? Para que se solucione el problema. ¿Me di a entender? Pero en todo esto, ¿qué necesitamos usted y yo? Buscar la ayuda de Dios. Buscar la ayuda, el auxilio de Dios. Que Él nos dé los argumentos, que Él nos dé todo lo que necesitamos en lo que se requiere hacer, si es que Él quiere que actuemos. En ocasiones no nos da chance, porque Él así lo decide en su soberanía. ¿Y qué hace Él? Él actúa. Por darle un texto más aquí, el Salmo 146:1 dice en una versión parafraseada, Salmo 46:1: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Así es esta versión. La segunda parte dice: Él, ¿quién es Él? Dios. Siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Esta parte del verso 1 del Salmo 46 en la Reina Valera dice: nuestro pronto auxilio. Esta expresión, nuestro pronto auxilio, quiere decir nuestra rápida o veloz ayuda. Nuestra rápida o veloz ayuda. Por eso le dije anteriormente, ¿quién cree que sacaba de sus dificultades a David? ¿Quiere un testimonio así muy explícito de esta ayuda? Estudia el Salmo 18. Estudia el Salmo 18. Ahí David empieza alabando al Señor: roca mía, te amo, Salvador mío, etcétera, etcétera. Y después va describiendo el rey David
cómo Dios los sacó de la situación en la que estaban. Entonces, amada iglesia, hijos, hijas de Dios, si tú y yo buscamos la ayuda de Dios, viviremos en paz, en paz. Porque dice el Salmo 146:8, la parte B, Salmo 146:8, la parte B, dice: Jehová levanta a los caídos. Jehová levanta a los caídos. Y aquí tiene dos aplicaciones. Una, lo que da a entender aquí es que Jehová pone de pie a los que pierden el ánimo o las fuerzas. Jehová es el que pone de pie a los que pierden el ánimo o las fuerzas. Le recuerdo, la palabra ayudador del vocablo azar, una de sus definiciones es uno que es aliado o se une con quien le busca para darle ayuda o protección. Le recuerdo, la palabra ayudador del vocablo hebreo azar significa es uno que es aliado o se une con quien le busca para darle ayuda o protección. Pregunto, si Dios es tu aliado, si Dios es mi aliado, ¿saldremos victoriosos del problema que sea? Oye, fíjense nada más, ¿quién es el aliado que usted y yo podemos tener en cualquier situación todo el tiempo? Nada más es ir con Él y decirle: Señor, ayúdame aquí, ayúdame allá, etcétera, etcétera, etcétera. Por hablar de otro aspecto en esta misma conferencia, por ejemplo, el carácter cristiano, lo que mencionaba hace unos minutos atrás, el carácter cristiano, sea para nosotros, sea para nuestra familia, compañeros de trabajo, etcétera. Escucha esto: Dios siempre estará a su lado o de las personas que lo ocupen para auxiliarles. Y de esa manera el Señor estará defendiéndolos, primero de sus ideas, de sus planes, de sus sentimientos nocivos, que son por lo regular los que nos causan problemas. Pero también cuando lo que mencioné anteriormente vienen de otras personas, ahí va a estar. Si queremos nosotros salir victoriosos, primero de lo nuestro, porque generalmente los problemas que usted y yo tenemos se lo debemos ¿a quién? A nuestro carácter, a nuestra manera de actuar. Pero si son otras personas, igual. Dios nos estará librando de ellas. Por ponerle un texto aquí muy conocido, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Voy a dar lectura a este texto en la versión Nueva Biblia Viva. Dice en esta versión: no cabe duda entonces de que el Señor sabe, es un experto, quiere decir, sabrá, es un experto, quiere decir aquí, rescatar o sacar, que dice enseguida esta versión, de las tentaciones a los que viven, cristianos, cristianas, consagrados como Él quiere, y reservará a los injustos para castigarlos en el día del juicio. La palabra tentaciones del vocablo griego peirasmos, tentaciones del vocablo griego peirasmos, significan pruebas con un propósito y efecto beneficioso. Pruebas con un propósito y efecto beneficioso. Atienda esta verdad: en cada prueba o dificultad, todo hijo o hija de Dios debe estar consciente de su impotencia y a la vez de su dependencia o subordinación a Dios. Y de esta manera Dios nos ayudará siempre. Se lo dije hace unos minutos atrás y se lo vuelvo a recordar. Tú y yo, los hijos, las hijas de Dios, lo que necesitamos reconocer es nuestra impotencia. Y a la vez reconocer la omnipotencia de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo somos débiles. Siempre vamos a ser débiles. Pastor, pero ya nací de nuevo. Yo también, por la gracia de Dios. Pero yo tengo un montón de debilidades. Cuando yo uno mi debilidad a la omnipotente fuerza de Dios, ¿qué crees que pasa conmigo? Yo soy fuerte. Punto. Pero necesitamos a cada instante, diario,
termina el día, Señor, ¿cómo terminó el día? Y no tanto en tus logros económicos, profesionales, de negocio, no. Eso ya lo hiciste en tu oficina. No, espirituales. ¿Cómo salí este día? ¿Cómo anduve en mi conducta? ¿Cómo anduve en mi carácter? Por ejemplo, el adolescente joven, le contradije a mi papá, le contradije a mi mamá, no hice lo que me dijeron, no sé, un montón de cosas. ¿Qué tienes que hacer si tú quieres estar dando buen testimonio con tu familia? Bien sencillo, ir al Señor y decirle, ayúdame aquí. Porque el único que me da el poder, la capacidad, la argumentación para ser un hijo, una hija que honra a sus padres, de acuerdo a Efesios 6, 1, 2, eres tú, Señor. De otra manera, yo no cumplo con eso. Y lo mismo en cualquier aspecto de la vida. Entonces, cuando un cristiano o una cristiana hace esto que yo le dije en este momento, este consejo que le di, pone en práctica lo que dice Hebreos 4:16. Hebreos capítulo 4, verso 16. Voy a leer este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia ¿de quién? De nuestro Dios. Y allí, dice esta versión, recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Vuelvo a lo mismo, tenemos que estar conscientes de que necesitamos que Dios nos ayude. Si no, miren, el orgullo, ¿cómo se llama el otro rasgo que lo tiene todo ser humano? La autosuficiencia. Esos nos matan a los seres humanos. El decir, no, yo no ocupo de esas cosas. No, es algo sencillo, yo lo puedo resolver. Pues fíjate que no. Ni lo complicado ni lo sencillo lo podemos resolver tú y yo. Todo lo resuelve Dios. Pero necesitamos concientizarnos o tener este conocimiento bien arraigado en el corazón. Entonces aquí el escritor de Hebreos 4:16, obvio, es el Espíritu Santo. No se sabe si el escritor humano fue Pablo o Apolos, pero por ahí va. Aquí dice que nos acerquemos, nos aproximemos con toda confianza o seguridad. ¿A dónde? Al trono de la gracia. La palabra trono quiere decir asiento de autoridad. Trono quiere decir asiento de autoridad. Gracia, el favor de Dios. Gracia, el favor de Dios. Lo que significa aquí el trono de la gracia es el lugar desde el que se nos conceden los favores y el poder divino. Repito, la expresión trono de la gracia quiere decir el lugar desde el que se conceden o se nos conceden los favores y el poder divino. Nadie puede ser una persona que agrade a Dios su vida, ni puede ser una persona de utilidad a su prójimo si Dios no lo ayuda. Escuche esta verdad: para recibir la ayuda que necesitamos en cualquier tiempo que estemos o por cualquier causa o razón, para recibir la ayuda de Dios que necesitamos, la Biblia dice en Isaías capítulo 41 verso 10, Isaías capítulo 41 verso 10, la parte B en la Reina Valera dice: siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. ¿Qué quiere decir siempre? Eternamente. Eso quiere decir siempre, eternamente. ¿Y qué quiere decir te ayudaré? Del vocablo hebreo azar: proteger, auxiliar, amparar, defender y dar. Eso quiere decir aquí: te ayudaré, proteger, auxiliar, amparar, defender y dar. Pregunto nuevamente, creo que estoy muy preguntón en esta conferencia: ¿quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a auxiliar? ¿Quién nos va a amparar? ¿Quién nos va a defender? ¿Quién nos va a dar? He ahí la importancia de meditar en las Escrituras.
Y ahí la importancia de meditar en cada mensaje que recibas de Dios. Por eso yo siempre les digo, es una exigencia de Dios y de su servidor. Revisen todo lo que se les predica aún en esta congregación. Chéquenla si así es como dice. Y una vez que ustedes digan, ah, no, así como lo predicó el pastor, el hermano, así es. ¿Qué sigue? Que usted medite, que yo medite. Si no, no se puede. No se puede, créanmelo. La mayoría generalmente en una iglesia cristiana dice, ay, qué predicación, qué bendición. Y qué bueno, porque en el momento usted la recibe, usted la oye, usted la reflexiona y dice, ay, lo que yo necesitaba. Pero si no la medita, ¿tendrá algún provecho? Ok, casi concluyendo. Si Dios no auxiliara al ser humano, ¿qué le busca? Nadie permanecería en su reino. Repito, si Dios no auxiliara al ser humano, ¿qué le busca? Nadie permanecería en su reino. Yo no tendría más de 30 años caminando con Él ininterrumpidamente si no buscara la ayuda de Él todos los días. Por leerle un texto aquí, en 1 Samuel 7:12, en la Nueva Traducción Viviente, 1 Samuel 7:12, Nueva Traducción Viviente, aquí es Samuel orando y dice, luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Eben-Nezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Qué estaba diciendo aquí Samuel? Estaba diciendo, hasta aquí las cosas han marchado bien, gracias a Dios. ¿Qué estaba diciendo? Hasta aquí las cosas han marchado bien, gracias a Dios. Y yo le digo algo en esta congregación, hasta aquí las cosas han marchado bien, gracias a quién, a este que le predica, al grupo de alabanza, a los maestros de escuela infantil, a los sugieres, a él. Por eso han marchado bien. Ahora, en la vida de Samuel, en el ministerio de Samuel, tuvo oponentes, tuvo problemas. Número uno, Saúl, terco, el rey. Pero ¿por qué dijo Samuel? Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Porque pues Dios le dio palabra a él. Dios le ayudó a él a caminar en rectitud. Pregunto, ¿los hijos de Samuel le dieron problemas? ¿Los hijos de Samuel le dieron problemas? Sí, eran inconversos. No eran creyentes. ¿Se puede imaginar tener hijos inconversos del pastor, en este caso de Samuel? Él era levita, profeta, sacerdote, y sus hijos rebeldes. O sea, tuvo mucha oposición Samuel. Pero ¿por qué dijo hasta aquí nos ha ayudado Dios? Porque lo que le correspondía a él como persona, como servidor de Dios, ahí por su gracia se había logrado. Y casi lo mismo dijo el apóstol Pablo en Hechos 26:22. Hechos 26:22. Lo leo rápidamente en la versión Nueva Biblia Viva. Dijo, pero Dios hasta me sigue ayudando y así me mantengo firme, hablando de Dios a grandes y a pequeños. Solo les digo lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Como apóstol, como pastor, como maestro de la Biblia, ¿por qué Pablo solo salía de su boca lo que decía la Escritura? ¿Por qué? Porque Dios le ayudaba. Un ministro de culto no puede salir de su boca solo lo que Dios enseña, si Dios no le ayuda. Por eso yo le doy muchas gracias a Dios. Muchas gracias a Dios. Primero por haberme salvado. Segundo, por haberme dado este privilegio de ser su vaso aquí, su instrumento aquí, para darle a conocer su palabra. Pero ¿por qué hasta aquí su servidor le puede predicar la palabra de Dios? Porque Él me ha ayudado. Y me ha ayudado en todos los aspectos de mi vida, pero principalmente en este aspecto espiritual. Termino ahí en el Salmo 146, versículo 5. Acompáñenme a leerlo, por favor. Voy a hacerlo en la versión Reina Valera. Salmo 146, en el versículo 5. Lo espero para que lo leamos juntos.
Dice así: bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Dichoso, feliz. Que dice enseguida: aquel cuyo ¿qué? Ayudador, o el que auxilia o favorece. El que auxilia o favorece. ¿Qué dice aquí el verso 5? Es el Dios de Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? El Dios de Israel. Sigo leyendo el verso 5. Cuya esperanza es aguardar en Dios o esperar en Dios con firmeza. ¿Está en quién? En Jehová su Dios. Amados, se lo digo honestamente, si usted y yo queremos dar fruto, queremos ser hijos, hijas obedientes, queremos ser esposos comprensivos, esposas sujetas a sus maridos, por hablar de algunas características, profesionistas íntegros, empresarios íntegros, etcétera, etcétera, servidores íntegros, servidores que hagamos lo que debemos hacer. ¿Qué necesitamos? Todos los días decirle al Señor: ayúdame, ayúdame, ayúdame. De favor, ¿se puede ponerse de pie para orar? Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por traernos una instrucción de la cual todos los seres humanos necesitamos. Todos necesitamos. Señor, cada uno de nosotros sabe dónde necesita tu ayuda. Yo sé dónde. Si usted sabe en qué áreas, en qué aspectos de su vida necesita la ayuda de Dios, por favor, yo le animo a que, si quiere levantar sus manos o si no las quiere levantar, está bien, pero por favor que abra sus labios y le diga: Señor, yo necesito de tu ayuda. Yo reconozco mi necesidad de tu ayuda. Tengo problemas, no sé qué hacer. Tengo ansiedad, tengo tristeza, tengo esta enfermedad, no sé qué hacer. Tengo estas necesidades materiales, la verdad no sé qué hacer, Señor. Tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi marido, tengo problemas con mis hijos, no sé qué hacer. Señor, tú que eres hijo, hija, adolescente, joven, dile: yo reconozco, Señor, que tengo problemas en esto, aquello, y no sé qué hacer. Y por eso estamos delante de ti, como Josafat. Señor, se me ha venido la multitud de problemas generados por mí mismo, por mí misma, por sentimientos, ideas que no son tuyas. Señor, ayúdame a resolver mi vida. Ayúdame a resolver lo de mi casa. Ayúdame a resolver, Señor, toda dificultad en mi empresa, en mi trabajo, con mis compañeros de trabajo, yo mismo como profesional. Y si usted es un servidor, una servidora, dígale a él: por favor, ayúdame para servirte como dice tu palabra, y hacerlo con gozo, con buena voluntad, sabiendo que es para ti y para tu iglesia. Gracias, Señor, por escuchar nuestro ruego. Gracias, Padre, por escuchar nuestro ruego. En Cristo Jesús. Amén y amén.
hermanos, quedan despedidos. Disfruten mucho su día. Que tengan buena tarde. Cualquier cosa, aquí estamos. Y también los que faltan de pagar, no se les olvide, por fin, que hoy es el último día, ¿sale? Muchas gracias. Dios les bendiga. Que tengan buena tarde. Hasta luego.